Muy buenas tardes. En este video les invitamos a conocer más acerca de Karl Marx, de quién fue y cómo su ideología y dialéctica influyen al mundo hasta nuestros días. Entonces, ¿quién fue Karl Marx? Marx fue un filósofo, pensador socialista y activista revolucionario, nacido el 5 de mayo de 1818 en Treveris, ciudad que entonces formaba parte del Reino de Prusia, hoy Alemania. Crecido en pleno apogeo del romanticismo, Marx fue un típico adolescente rebelde durante su juventud. Se apasionó con la filosofía de Hegel, lo que sentaría las bases de su pensamiento, que terminaría por transformarlo en el padre del marxismo. Fue el tercero de 9 hijos entre el matrimonio de Henrietta Pressburg y Heinrich Marx, un abogado judío convertido al protestantismo. Si bien Karl fue bautizado en una iglesia luterana, rechazó tanto los dogmas del cristianismo como del judaísmo, haciéndose ateo. Se desarrolla como periodista cuando una revista publica un artículo de su autoría en el año 1842, en donde trabaja como editor posteriormente. Se le obliga a dejar su puesto un año después en el rotativo a causa de sus ácidos artículos cargados de críticas sociales. Se traslada a París, desde donde es expulsado, radicándose en Bruselas. Allí, en un futuro, trabaría una férrea amistad con Friedrich Engels, concluyendo que ambos tenían la misma concepción sobre la naturaleza de los problemas revolucionarios. Juntos trabajarían en el análisis de los principios teóricos del comunismo y la organización de un movimiento internacional de trabajadores. En este mismo año comienza lo que sería su primera obra teórica, una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Estos serían los primeros lineamientos de sus ideas sobre la alienación y donde expresaría sus convicciones republicanas y democráticas, y separándose de Hegel y sus argumentos. Contrae matrimonio en junio de 1843 con Jenny von Westphalen, hija de un aristócrata y alto funcionario prusiano, amigo de su padre. Esta unión provocó escozor en ambas familias, que se preocupaban porque Jenny era 4 años mayor que Karl y su futuro económico se veía incierto. Hacia este punto, la amistad con Engels tomaba tintes de colaboración intelectual, asunto que perduraría toda la vida. En 1845 se puede vislumbrar el primer fruto de su trabajo con el título La Sagrada Familia, la ideología alemana y las tesis sobre Feuerbach. En esta unión de ideologías dieron vida juntos al Manifiesto Comunista en 1848, que recapitulaba en un lenguaje enérgico y comprensible para todos la teoría marxista de la historia y la revolución. Otra de sus importantes obras es El Capital y los muchos artículos que redactó siempre bajo ese sello característico y ojo crítico. En 1881, y luego de la muerte de su esposa Jenny, Karl contrae un catarro, que sería la antesala de otras varias enfermedades que lo llevaron a la muerte. Luego de una vida llena de viajes, acontecimientos importantes y marcada por sobre todas las cosas sus ideologías, que defendería de manera enérgica y sin lugar a confusiones. De esta forma, y en un momento histórico en donde la sociología era una disciplina que apenas empezaba a desarrollarse, Marx propone sus ideas a través de términos como alienación, modos de producción, relaciones sociales, fuerza de trabajo, entre otros, desarrollándose así su propia dialéctica, bajo sus propios preceptos y cosmovisión. Pero, ¿qué era la sociología según Marx? Para Marx, el ser humano es un individuo o un ser social que nace con un potencial basado en su capacidad creativa, pero con un gran valor en lo colectivo, ya que según su pensamiento, el ser humano solo puede encontrar su realización en su vida social o en su trato con lo universal. Esto quiere decir que existir como ser humano es tener conciencia de sí mismo, de su propio potencial y de su valor inmenso como parte de un todo. Karl reconocía que todas las personas nacen con un potencial, o en sus palabras, ser genérico, que va desplegando a lo largo de la historia en un proceso de transformación de la realidad, que va consiguiendo satisfacer sus necesidades más animales o ser natural, de manera muy eficiente, a través de este potencial como una inteligencia creadora. De esta forma y por medio de este desarrollo histórico de transformación de la realidad, siempre de forma colectiva, el ser humano despliega este potencial, adquiere y pasa conocimientos a las generaciones posteriores, humanizándose y apropiándose del producto de su trabajo. Hasta ahí todo suena idílico,
hasta que este proceso se ve interrumpido por el sistema capitalista, puesto que el trabajador ya no está a cargo de su actividad productiva, otorgándole todo el poder de decisión al empleador, quien ahora pasa a estar a cargo de la productividad y del valor añadido que genera la fuerza de trabajo del trabajador sobre la mercancía, es decir, plusvalía, y lo mantiene alienado o enajenado de su propia actividad, del producto de su trabajo, de su propia humanidad e incluso de sus propios compañeros. En pocas palabras, para Marx, la sociedad capitalista interrumpe el proceso del ser humano de desplegar su potencial, de humanizarse, de manera individual y colectiva. Lo priva del producto de su trabajo, lo mantiene alienado de sí mismo y de esta forma asegura acumulación de riqueza por parte de la burguesía y entre unos pocos. Por todo esto es que Marx veía de forma tan negativa para la sociedad del capitalismo y su forma de corromper en lo individual y colectivo al ser humano. Y según su concepto de fetichismo de la mercancía, el ser humano es esclavo de un sistema productor de objetos, transformando incluso al propio ser en una mercancía, una cifra, un número. Los medios de producción y relaciones sociales. Según la teoría de Marx, los medios de producción son conjunción entre los medios y los sujetos del trabajo. Podríamos decir, es la materia prima, esto incluye a las máquinas, las herramientas, la tierra, las unidades de producción como fábrica, y en general todo aquel trabajo humano en el acto de la naturaleza misma, es decir, las condiciones físicas, intelectuales, espirituales, que construye en el pensamiento de Marx, la fuerza de trabajo. Para Karl, la fuerza de trabajo produce valores en las mercancías. El sistema capitalista nos pone un precio o etiqueta ante el mundo laboral. Gracias a ese valor produce nuestra fuerza de trabajo, transformándonos en un producto comercial más. Esto quiere decir, en pocas palabras, que el trabajador produce gracias a su fuerza de trabajo. La mercancía dedica muchas horas de su vida a su trabajo. Su empleador toma el fruto de su trabajo y lo vende, quedándose con la gran parte de esas ganancias o plusvalía. En la dialéctica del marxismo, dándole solo una pequeña parte al trabajador, que a estas alturas ya no es dueño de su productividad, provocando así acumulaciones de riqueza por parte de los emprendedores o burgueses. En palabras simples, trabajador y empleador sostienen una relación de producción que lo deja siempre en desventaja, ya que da mucho más de lo que recibe y lo que recibe es mucho menos de lo que merece. También las relaciones sociales de producción, el trabajador posee su fuerza de trabajo, que para él o ella lo es todo. Le entrega a su empleador la manufactura o mercancía terminada, dándole a esta un valor agregado para que él la tome y la venda y duplique su ganancia, quedándose la mayor parte de las ganancias porque sabe que el trabajador necesita de su trabajo para cubrir sus necesidades más básicas, certándose así una relación desigual entre ambos actores. La lucha de clases se refiere al conflicto de interés manifiesto entre las clases sociales de cuyas tensiones y dinámicas surgen los cambios históricos. El concepto ha sido ampliamente desarrollado por el marxismo y ha resultado la base fundamental de sus teorizaciones sobre los modelos económicos. La lucha de clases es reconocible en los diferentes modelos de organizaciones políticas, tales como amos, esclavos, patricios, plebeyos, señores feudales, siervos, ricos y pobres. Aunque el número y características de las clases sociales varía según el contexto, estas se pueden dividir en dos grandes bloques: los dominadores y los dominados. Los dominadores concentran o controlan el territorio y los medios de producción, mientras que los dominados constituyen la fuerza del trabajo. Entre los antecedentes históricos se le atribuye esta obra a Karl Marx y Federico Engels en el siglo XIX. Debido a su gran influencia y popularidad, se derivan las doctrinas del socialismo, comunismo y el materialismo histórico. Los antecedentes de la lucha de clases sociales tienen registro desde el siglo XVI. El conflicto social, según Karl Marx, se ha conformado históricamente
a partir del momento en que apareció la división del trabajo y el modelo de la propiedad privada, la tensión entre propietarios y no propietarios o dominadores y fuerza productiva. Esta da origen a la lucha de clases. Esta a su vez impulsa por naturaleza los procesos cualitativos de transformación histórica. La aparición de la industrialización trajo consigo una reconfiguración de la sociedad nunca antes vista, determinada por el control del capital y los medios de producción en masa. El marxismo acuña el término proletariado y desplaza el contenido semántico de la palabra burguesía. La burguesía representa para los marxistas el sector de la propiedad, y ésta se subdivide en tres pequeñas burguesías: la burguesía financiera, que controla el sector bancario; la burguesía industrial, que controla la gran industria; y la pequeña burguesía, que controla comerciantes y pequeños propietarios y terratenientes. Junto a la clase del campesinado, pero distinta a esta, el marxismo identifica al proletariado, clase obrera o clase asalariada, fundamental en el desarrollo del capitalismo industrializado. Por último, entre las tensiones de estos dos grandes bloques surge la lucha de clases, la cual se ve muy bien representada en los conflictos de los sindicatos obreros en contra de las grandes corporaciones industriales. La dialéctica proviene del griego dialegoma, que significa diálogo, conversación. Era la manera de llegar a la verdad mediante la discusión y la lucha de la opinión, tratando de descubrir contradicciones en las argumentaciones del interlocutor. El materialismo histórico surge en el siglo XIX para explicar desarrollos y cambios en la historia humana a partir de factores prácticos. En la doctrina sustentada por Marx y Engels, que presenta una concepción revolucionaria y transformadora sobre la explotación que sufre el proletariado por parte del capitalismo. Los cambios tecnológicos y el modo de producción son los factores principales de cambio social, y es en los factores materiales de este tipo donde se deben buscar las causas últimas de los cambios. Los términos del materialismo histórico son modos de producción, medios de producción, fuerza de trabajo, fuerza productiva, estructura económica, estructura ideológica y relaciones de producción. Karl Marx define la alienación como una deshumanización o negación del ser humano, creando un ser sobrehumano, un Dios. También se denomina el proceso mediante el cual el individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, que se extraña, que ha perdido el control sobre sí. Entonces, la alienación es un proceso de transformación de conciencia que se puede dar tanto en una persona como en una colectividad. Ejemplo: una persona que convalida la opresión que un gobierno le impone. La base teórica de la alienación dentro del modo de producción capitalista es que el trabajador pierde invariablemente la capacidad de determinar la vida y el destino cuando se le priva del derecho a pensar. Esta fue nuestra presentación sobre Karl Marx. Les agradecemos su atención, fue verdaderamente un placer. Para cerrar nuestra presentación les dejaremos 2 frases del gran Karl Marx y una pregunta abierta para ustedes. La pregunta es: ¿se puede aplicar los conceptos del gran Karl Marx a nuestra sociedad actual? Frases: la razón siempre ha existido, pero no siempre de una forma razonable. Trabajadores del mundo unidos, no tenéis nada que perder, excepto nuestras cadenas. Muchas gracias, hasta pronto.